Sí, bueno, es verdad que valoramos el punto del otro día fuera de casa y bueno, las dos derrotas, tanto la de Copa como la del Rayo Cantabria el fin de semana pasado, pues no noto que hayan afectado en nada al equipo, porque el equipo sigue con confianza, con ilusión, creo que estamos haciendo las cosas bien y bueno, sí que es verdad que nos está costando un poco más sacar los resultados aquí en casa, pero fuera de casa estamos compitiendo bien y queremos cambiar esa dinámica que tenemos aquí en casa. Sí, bueno, es verdad que el fin de semana nos jugamos 3 puntos como todos los fines de semana, pero que este partido es un partido especial por el contexto, por el rival, por cómo lo vive la gente, incluso dentro del vestuario, la motivación que tenemos y las ganas de hacerlo bien aquí en casa y más ante un rival como es el Avilés, que es un derbi y tenemos ganas de sacar los 3 puntos. Bueno, pues yo creo que es un partido en el que un poco se iguala todo, independientemente de los resultados que hayan venido teniendo ellos y nosotros, y me espero un muy buen equipo con buenos jugadores que tienen una gran plantilla y además una plantilla extensa, pero bueno, también jugamos con el factor campo, que jugamos en nuestra casa, que espero que venga pues la mayor cantidad de gente posible de aquí de Langreo y que juntos nos ayuden a sacar los 3 puntos que creo que son muy importantes y nada, el equipo tiene muchísima motivación, muchísimas ganas de hacer las cosas bien y de celebrarlo después del partido con nuestra gente aquí en casa. Sí, sin ninguna duda, estoy convencido de que va a venir mucha gente de Avilés y mucha gente de aquí de Langreo, y la verdad que en este partido se vive un ambiente súper chulo de fútbol y nada, lo que te decía, muchísimas ganas de sacar los 3 puntos, de celebrarlo aquí con nuestra afición y de que el sábado domingo, pues, de que el sábado Ganzábal sea un fortín.